que desde hace años intenta contribuir para mejorar la calidad de la educación en general en nuestro país y que desde hace año y medio está totalmente comprometido en evaluar qué es la consecuencia de la pandemia sobre la práctica educativa en nuestro país. Y estoy hablando naturalmente de Paul Neira del BEN, fundador de The Learning Factory, TLF. Señor Neira, muy buenos días y bienvenido a RPP. Hola Fernando, Carlos, buenos días, muchas gracias. Usted sabe mejor que nosotros que la sociedad peruana está dividida entre quienes quieren acelerar el retorno a las clases presenciales y consideran que el Perú ha tomado un retraso inexplicable en este campo, con muy malos resultados para los niños, para las familias, y quienes piensan que no es prudente hacerlo y que hay que esperar hasta marzo, sobre todo ante la perspectiva de una eventual tercera ola. ¿Cómo hacer para que estos dos sectores dialoguen, no se excluyan el uno al otro y busquemos alguna solución? Porque es verdad que la situación se ha vuelto insostenible. Sí, Fernando, tienes razón en tu análisis, pero yo quisiera detenerme un segundo resaltando lo siguiente. Lo que es verdad a este momento es que ya se convirtió en un tema de agenda pública la necesidad de discutir abiertamente, de conversar, de consensuar, de encontrar puntos de encuentro respecto a cómo debemos volver a clase. Creo, sin ánimo de equivocarme, digamos, de que todo el mundo está claro que tenemos que volver a clase. Incluso el día de ayer el ministro de Educación estuvo también contigo el día domingo y él ha anunciado el esfuerzo, el compromiso del sector para una vuelta a clase. Entonces, creo que en ese punto respecto al tema de vuelta a clases, todos estamos de acuerdo que tenemos que volver. Lo que en realidad tenemos que focalizarnos ahora es cómo, cuándo y dónde. Y allí es donde creo que hay que tender puentes a ese respecto entre aquel grupo de padres de familia que está con temores, en desacuerdo, con una posición más reticente, digamos, ante la posibilidad de volver a clases, y aquel que está impulsando efectivamente que se hagan los pasos más rápidos para la vuelta a clases. En ese sentido hay que aclarar, digamos, y creo que ese es el puente de oro que se tiene que transar entre estos dos grupos, digamos, es que no podemos asumir que se va a regresar a la misma realidad antes de la pandemia. Las clases no pueden ser de 7:45 a 3 de la tarde, 7:45 a 1 de la tarde, ni mucho menos. O sea, la realidad educativa va a cambiar profundamente. Pero también es cierto de que no es sostenible, como bien lo has resaltado tú, porque la pérdida de los aprendizajes es galopante. Un estudio reciente en el Brasil ha demostrado que para poder recuperar los aprendizajes en quinto de primaria de matemática van a tomar 14 años para poder alcanzar los resultados que se tenía antes de la pandemia. Y si vamos a lectura y comprensión lectora, digamos, el rango de tiempo disminuye a 5 años. Igual estamos hablando de una brecha enorme, gigantesca, que tenemos que tomar acciones rápidamente. Por eso es que creemos, digamos, en un sentido, los que estamos siguiendo este tema de hace mucho tiempo atrás y abogando porque se construya un plan adecuado, correcto, claro, transparente y además predecible de vuelta a clases, porque la pérdida de los aprendizajes es enorme. Sí, señor Neira, ¿qué tal? Le saluda Mónica Delta. Lo Hola, que quería Mónica. era abocarme un poco a ver de qué manera se pueden minimizar riesgos y eventualmente, probablemente, derribar un prejuicio que creo que sí está dentro del debate también, más allá de lo que usted ha señalado. Y es que si todos regresan a la vez a la semipresencialidad o a la presencialidad, va a ser mucho más difícil que si lo hacen algunos contando con las condiciones de bioseguridad necesarias. Entonces, algunos dicen, si solamente pueden algunos, que serían los que podrían acceder a colegios que están en mejores condiciones, hay un acto de discriminación. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos evaluar esto y cómo podemos acercar a un punto medio en la decisión en ese sentido? Mónica, discúlpame que no te salude, pero en todo caso... tranquilo. Mira, Mónica, es cierto de que hay un tema de peligro de exclusión cuando tú priorizas a colegios que tienen mayores capacidades o mayores recursos para la vuelta a clases respecto de aquellos que no. Pero esa razón hay que contraponerla también contra la razón de que mantenernos confinados
profundiza con mayor gravedad las desigualdades que nuestro sistema educativo tiene y que producto de la pandemia se han profundizado y se profundizan día tras día. Dicho eso, digamos, para tratar de equilibrar un poco la conversación, yo creo que hay una capacidad del Estado de poder tomar decisiones en el territorio y poder encontrar un equilibrio correcto de abrir planes piloto de implementación que respete los niveles socioeconómicos para poder equilibrar la balanza, por un lado, y por otro lado, que el mismo sistema comience a aprender cómo es la vuelta a clases en una condición compleja como la que estamos viendo ahora, pero también ir progresivamente aumentando su capacidad de ir sumando estudiantes, porque, como tú bien lo has dicho, digamos, es imposible asumir de que podemos regresar los 8.300.000 estudiantes de un porrazo a clases, porque eso sería una crisis. O sea, ya el esfuerzo de echar a andar la maquinaria va a ser brutal, porque además el esfuerzo logístico de poder poner a punto los colegios, solo en un tema de limpieza, va a ser un esfuerzo enorme. Entonces, yo creo que este problema es multidimensional y tenemos que enfrentarlo así. Por eso es que una de las propuestas para poder encontrar ese punto de equilibrio que tú bien planteas tiene que ver con abrir pilotos. Ya sabemos que el piloto rural está funcionando. Hay 5.200 colegios que están operando y no ha habido ningún problema. Solo 3 niños se han contagiado y 2 profesores. Entonces, sigamos avanzando, pero caminemos hacia el ámbito urbano o periurbano, donde incluso a veces las condiciones de desigualdad y de pobreza son aún mayores que en el ámbito rural. Sí, señor Neira, sobre ese punto justamente quería formularle la pregunta, porque ayer efectivamente el ministro de Educación estuvo en la Comisión de Educación del Congreso y hay una cifra importante de estudiantes que ha vuelto a la semipresencialidad, 219.289 en 5.350 colegios, ¿no?, del país, de los cuales el 97% está ubicado en la zona rural. Usted dice efectivamente de que el nivel de contagios ha sido muy bajo, pero desde el punto de vista, diríamos, educativo, pedagógico, en estos colegios se ha conseguido la adaptación necesaria y los objetivos planteados al volver a la semipresencialidad? Allí hay dos cosas que funcionan, Carlos. Efectivamente, el ministro ayer ha hecho una buena exposición. Además, nos ha permitido conocer cuáles son la letra más chica, digamos, de cada uno de los ejes de la emergencia educativa, y claramente estamos de acuerdo que se tiene que declarar en emergencia educativa. Y la primera etapa del proceso ha sido una etapa de adaptación, en la cual se han medido 3 vectores fundamentales. El primero tiene que ver con el nivel de aprendizaje de los estudiantes, o sea, cómo están llegando los estudiantes después de estar un año fuera de clases en el caso de estos colegios. El segundo tiene que ver con el tema del bienestar, es decir, cómo están emocionalmente, cómo están socialmente, cómo están físicamente incluso, porque no necesariamente, digamos, el confinamiento ha favorecido el estado físico de los niños, niñas y adolescentes. Y el tercer vector tiene que ver con el tema de los docentes, es decir, sus capacidades para enfrentar este nuevo escenario. La información que se tiene respecto de el avance de este punto es bastante positivo, es decir, los docentes se han ido adaptando a este proceso de una nueva condición de operación de su trabajo. Los estudiantes, desafortunadamente, digamos, han tenido vacíos en aprendizaje, pero se están comenzando a recuperar, y acuérdense que hay además recursos educativos exprofeso preparados para este retorno a clases en el ámbito rural, y claramente se está aprendiendo muchísimo del proceso y del protocolo, digamos, incluso ya se está convirtiendo en una costumbre, en un hábito, todo el tema de la limpieza, del cuidado, de las mascarillas, y del cumplimiento de estos elementos por parte de los niños. Entonces, es positivo la experiencia, pero claro, lo que se reclama ahora, y es parte de los compromisos de la emergencia que expuso ayer el ministro Cadillo, es una vuelta, pero el aceleramiento de este proceso, de estos pilotos, porque como tú bien has dicho, el 97% está en el ámbito rural, pero solo un 3% en algún nivel de ciudades del interior, incluso el país, donde no necesariamente la masa más grande de matrícula
Sí, está ahí. robando tiempo, por favor, señor Neira, quisiéramos saber, usted dice que habrá un retorno, pero no a la escuela de antes, sino habrán cambios en términos de aforo en las aulas, de horarios alternos, de uso del aire libre, etcétera. ¿Por qué es que tenemos que seguir fijados a la fecha de mediados de marzo y no adelantar el retorno si es que superamos con éxito, como deseamos y esperamos, una eventual tercera ola? Sí, no hay ninguna razón para mantener esquemas anteriores, digamos, de distribución del tiempo en los meses del año. Esta es una discusión larga en el país porque hay zonas en el país que funcionan con otros calendarios por el tema de la siembra, digamos, y las vacaciones no necesariamente coinciden con las vacaciones, digamos, de la costa. Esta es una oportunidad para impulsar este tipo de cambios que van a favorecer las condiciones para que los estudiantes aprendan. Ahora, es importante mencionar un tema más, Fernando, que tiene que ver con que probablemente dentro del sistema educativo el ámbito de educación superior universitaria sea el lugar donde tenemos que mirar a cómo enfrentar un tema de semipresencialidad en el proceso de implementación de las clases. De todo el sistema educativo, la educación superior universitaria ha demostrado mucho éxito en enfrentar el problema, y creo que tenemos que aprender en el ámbito escolar de eso. Son estudiantes adultos, mientras que los niños necesitan compañía y afecto y compañeros. Muchísimas gracias, Paul Neira, por sus explicaciones, y ojalá que su voz y la de los especialistas sea escuchada por las autoridades. Son las 9:30, momento de ir a los titulares de la media hora antes de retomar ampliación de noticias.